3 millones de páginas de documentos clasificados, 2.000 archivos de video, 180.000 imágenes, todo relacionado con un solo nombre, Jeffrey Epstein, todo liberado al público en un solo día. Durante 18 años, estos archivos permanecieron sellados, protegidos por el sistema legal más poderoso del mundo. Pero ese día, todo cambió. Los documentos revelan información sobre más de 150 personas, políticos, multimillonarios, celebridades, científicos. Pero aquí está lo que casi nadie menciona. Solo 2 personas han sido condenadas legalmente. 2, de más de 150 nombres. Este análisis se basa exclusivamente en registros judiciales públicos y testimonios bajo juramento. No especulación, no teorías, solo lo que los documentos oficiales demuestran. Y al final, entenderás por qué la historia real es mucho más compleja de lo que cualquier titular puede capturar. Para entender lo que ocurrió el 30 de enero de 2026, necesitas conocer la batalla legal que duró casi 2 décadas. En enero de 2024, una corte federal liberó las primeras 950 páginas. 150 nombres aparecieron. El público exigió más información. Entonces sucedió algo extraordinario. En noviembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos hizo algo que casi nunca ocurre. Republicanos y demócratas votaron unánimemente. 0 votos en contra. Aprobaron la Epstein Files Transparency Act, la ley de transparencia de los archivos Epstein. El presidente Trump firmó la ley en diciembre de 2025. El Departamento de Justicia tenía 60 días para desclasificar todo. Pero la primera liberación, en diciembre, fue un fracaso. Páginas completamente en negro, nombres borrados. Los abogados de las partes afectadas lo llamaron una burla. Las redes sociales explotaron. El Congreso amenazó con sanciones. Y entonces, sin aviso previo, el 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia abrió las compuertas. 3 millones de páginas, instantáneamente públicas. Aquí está lo que casi nadie te cuenta sobre ese día. 200 abogados demandaron inmediatamente al gobierno. ¿La razón? La liberación masiva violó la privacidad de sus propios clientes. Información personal que nunca debió ser pública quedó expuesta. Abogados que lucharon por transparencia enfrentaban ahora el resultado no deseado de esa transparencia. Esta es la primera señal de que este caso es diferente. No hay respuestas simples. No hay buenos y malos claramente definidos. Hay documentos, hay testimonios, hay hechos. Y ahora vamos a examinarlos metódicamente. Empecemos con los únicos 2 nombres que importan desde una perspectiva legal. Jeffrey Epstein, financiero. En 2008, condenado a nivel estatal por cargos relacionados con menores. En julio de 2019, arrestado nuevamente por autoridades federales bajo acusaciones de operar una red de tráfico. El 10 de agosto de 2019, encontrado fallecido en su celda. La autopsia oficial determinó suicidio. Su muerte cerró el caso criminal federal en su contra, pero la investigación continuó, y aquí está el primer dato crucial que cambia la narrativa. Epstein nunca fue juzgado por los cargos federales de 2019. Nunca hubo juicio. Nunca hubo condena federal. El caso se cerró con su muerte. Esto significa que legalmente solo existe una persona condenada por estos eventos. Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, arrestada en julio de 2020, juzgada en diciembre de 2021. Un jurado federal en Nueva York la encontró culpable de 5 cargos federales,
tráfico, conspiración, transporte de menores para actividad ilegal, sentenciada a 20 años en prisión federal, actualmente cumpliendo sentencia en Florida. Maxwell es la única persona, además de Epstein, con condena judicial confirmada en este caso. Durante su juicio, 4 testigos proporcionaron testimonios detallados sobre su rol. El jurado deliberó 5 días completos y emitió un veredicto de culpabilidad. Estos son los únicos 2 casos con resolución judicial. Ahora viene la pregunta que todos hacen. Si había 150 nombres en los documentos, ¿por qué solo 2 condenas? La respuesta está en lo que los documentos realmente contienen. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los 3 millones de páginas no son una lista de clientes. Este es el primer malentendido masivo. Son registros legales acumulados durante años, deposiciones completas de múltiples procedimientos, testimonios bajo juramento, registros de vuelo de aeronaves privadas, correspondencia electrónica entre múltiples partes, calendarios personales, registros telefónicos, fotografías de eventos y propiedades, documentos financieros parciales. El caso principal que generó la mayoría de estos documentos fue una demanda civil, no criminal. Civil. Virginia Giuffre demandó a Ghislaine Maxwell por difamación en 2015. Maxwell había declarado públicamente que Giuffre mentía. Giuffre respondió con una demanda. Durante esa demanda civil, docenas de personas fueron interrogadas bajo juramento. Esas deposiciones fueron selladas durante años. Cuando Epstein fue arrestado en 2019, medios de comunicación argumentaron interés público. Las cortes comenzaron a desclasificar gradualmente. Aquí está lo crucial. Ser mencionado en una deposición puede significar docenas de cosas diferentes. Alguien puede ser acusado directamente de participar en actividades ilegales, o puede ser simplemente mencionado en una conversación, o puede aparecer en un registro de vuelo a una reunión completamente legal, o puede ser nombrado en un email casual sobre un evento social. El contexto es absolutamente todo, y los titulares casi nunca dan ese contexto. Ahora vamos a examinar las 3 categorías de personas mencionadas, con contexto completo, con hechos verificables, y vas a entender por qué este caso es tan complejo. Primera categoría: personas con acusaciones formales y procedimientos legales. Prince Andrew, miembro de la familia real británica. En 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda civil en Corte Federal. Alegó conducta inapropiada cuando ella tenía 17 años. 3 ubicaciones mencionadas: Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein. Existe una fotografía ampliamente publicada que muestra a Andrew junto a Giuffre, con Maxwell visible en el fondo. Giuffre afirma que fue tomada en 2001 en la residencia de Maxwell en Londres. Andrew negó las alegaciones. En una entrevista con la BBC en 2019, ofreció explicaciones que fueron ampliamente cuestionadas por el público. Afirmó no recordar haber conocido a Giuffre. En febrero de 2022, antes de que el caso llegara a juicio, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial. Los términos no fueron divulgados públicamente. Reportes sugieren un pago significativo. Dato legal crucial: un acuerdo civil no es una condena criminal. Andrew no fue acusado de cargos criminales. No hubo juicio criminal. No hubo condena. El caso se resolvió mediante acuerdo financiero. Adicionalmente, en los documentos de 2024, una testigo llamada Johanna Sjoberg proporcionó testimonio bajo juramento sobre un incidente en 2001 en Manhattan.
Sjober tenía 20 años en ese momento. Su testimonio está registrado en actas de corte. Este es el único caso con procedimiento legal formal, además de las condenas de Epstein y Maxwell. Segunda categoría: personas mencionadas en acusaciones que posteriormente fueron retiradas. Alan Dershowitz, abogado prominente, profesor de Harvard, formó parte del equipo de defensa de Epstein en 2008. En documentos del caso Giuffre versus Maxwell, una testigo lo acusó de conducta inapropiada cuando ella era menor. Dershowitz negó las acusaciones categóricamente. Presentó una contrademanda por difamación. Y aquí está el giro. En 2022, Virginia Giuffre retiró formalmente sus acusaciones contra Dershowitz. En un comunicado conjunto oficial, Giuffre declaró que pudo haber cometido un error de identificación. Dershowitz declaró que siempre supo que las acusaciones eran falsas. El caso de difamación mutua fue desestimado completamente. Legalmente, esto significa que las acusaciones fueron retiradas. No hubo condena, no hubo acuerdo. Las alegaciones fueron formalmente retiradas por la acusadora. Otros nombres en esta categoría incluyen personas que fallecieron antes de que pudieran presentarse cargos o realizarse investigaciones completas. Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, mencionado en alegaciones, negó las acusaciones. Falleció en 2023 sin presentación de cargos. Marvin Minsky, científico del MIT, mencionado en alegaciones, falleció en 2016. Jean-Luc Brunel, empresario francés, arrestado en Francia en 2020, falleció en prisión en 2022 antes de juicio. Glenn Dubin, inversor financiero, mencionado en testimonios, negó todas las alegaciones. Nunca fue acusado formalmente. Ahora llegamos a la tercera categoría, y esta es la más grande y la más malinterpretada. Tercera categoría: personas mencionadas en documentos sin ninguna acusación de conducta inapropiada. Bill Clinton. Los registros de vuelo muestran múltiples viajes en la aeronave privada de Epstein, principalmente a eventos en África relacionados con su fundación. En una deposición, Johanna Sjober testificó que Epstein hizo un comentario sobre Clinton. Importante, Sjober aclaró que esto fue algo que Epstein dijo, no algo que ella observó directamente. Clinton no ha sido acusado de ninguna conducta inapropiada en los documentos judiciales. Un portavoz declaró que habían pasado casi 20 años desde el último contacto con Epstein. Declaró también que Clinton nunca visitó la isla privada. Maxwell, en su propia deposición bajo juramento, declaró que alegaciones sobre visitas de Clinton a la isla son completamente falsas. Donald Trump. Los registros y fotografías muestran que conoció a Epstein en los años 80 y 90 en círculos sociales de Palm Beach y Nueva York. En 2002, Trump hizo declaraciones públicas describiendo a Epstein positivamente. Según reportes, en 2004 Trump prohibió a Epstein acceso a su club Mar-a-Lago. En los documentos liberados, Sjober respondió negativamente cuando se le preguntó sobre interacciones específicas con Trump. Trump no ha sido acusado de ninguna conducta inapropiada relacionada con Epstein en documentos judiciales. En 2025, correspondencia electrónica liberada por demócratas en un comité del Congreso alegaba cierto conocimiento. Esta correspondencia fue disputada y su autenticidad debatida. Bill Gates. Los registros indican múltiples reuniones con Epstein después de 2010, años después de la condena de Epstein en 2008. Según el New York Times, Gates buscaba conexiones para el premio Nobel. Gates ha declarado públicamente
que reunirse con Epstein fue un error de juicio. No hay acusaciones de conducta inapropiada en los documentos. Stephen Hawking, mencionado en un email entre Epstein y Maxwell en 2015. El email especulaba sobre alegaciones. No hay acusaciones contra Hawking. Su nombre aparece solo en ese contexto. Celebridades mencionadas sin acusaciones: Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Cameron Díaz, Bruce Willis, Kevin Spacey, Naomi Campbell. Mencionados principalmente en registros de transporte o eventos. Ninguno ha sido acusado de participación en actividades ilegales. Michael Jackson. Sjoberg testificó haberlo visto en una propiedad de Epstein. Cuando se le preguntó sobre interacciones específicas, respondió negativamente. Estas son 3 categorías completamente diferentes: condena judicial, acusación retirada, mención sin acusación. Entender la diferencia es absolutamente crucial. Ahora llegamos a uno de los aspectos más discutidos: la isla y los registros de vuelo. Little St. James, 78 acres en las Islas Vírgenes estadounidenses. Epstein la compró en 1998 por casi $8 millones. Los documentos liberados incluyen fotografías, planos arquitectónicos, registros de mantenimiento. Aquí está el malentendido más común. Visitar la isla no equivale a participar en actividad criminal. Epstein utilizaba la propiedad para múltiples propósitos: reuniones de negocios, eventos, encuentros con académicos y científicos. Algunos visitantes han testificado no observar nada inapropiado. Otros han proporcionado testimonios diferentes. La presencia en una ubicación geográfica es un dato, no es evidencia de participación en crímenes. Los registros de vuelo. Estos documentos muestran nombres, fechas y rutas. No muestran qué ocurrió durante los vuelos o en los destinos. Muchos vuelos fueron a ubicaciones completamente diferentes de la isla. Nueva York a París, Londres a Nuevo México, Palm Beach a Manhattan. Usar transporte aéreo privado no es ilegal. No es inusual en círculos de élite. El FBI analizó exhaustivamente estos registros y en julio de 2025 el FBI emitió conclusiones oficiales que cambian completamente la narrativa pública. Primera conclusión: no existe una lista de clientes formal. Segunda conclusión: 4 a 5 testigos acusaron a otros individuos, pero la evidencia no alcanzó el estándar federal para presentar cargos. Tercera conclusión: no se encontró evidencia creíble de esquemas de extorsión por parte de Epstein. Cuarta conclusión: no se encontró evidencia suficiente para iniciar investigaciones contra terceros no acusados. Estas son las conclusiones del FBI después de años de investigación, con acceso completo a toda la evidencia disponible. Esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿por qué solo 2 condenas si había tantos nombres? La respuesta tiene 5 componentes. Primero, el estándar legal federal requiere prueba más allá de duda razonable. Los testimonios deben ser creíbles, consistentes y corroborados. Segundo, el fallecimiento de Epstein cerró el caso criminal principal. Sin Epstein, ciertas líneas de investigación se volvieron imposibles. Tercero, varios individuos mencionados en testimonios han fallecido: Richardson, Minsky, Brunel. El sistema legal no puede procesar casos contra personas fallecidas. Cuarto, algunos testigos aceptaron compensación financiera o firmaron acuerdos de confidencialidad, complicando la viabilidad legal de sus testimonios. Quinto, el sistema legal estadounidense requiere evidencia física además de testimonio. En casos históricos que ocurrieron hace décadas, esa evidencia frecuentemente no existe.
Estos no son fallos del sistema, son realidades del funcionamiento del sistema de justicia criminal. Entonces, después de analizar 3 millones de páginas, ¿qué sabemos con certeza absoluta? Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell operaron actividades que resultaron en condenas judiciales. Maxwell cumple 20 años de prisión. Epstein falleció antes de enfrentar juicio federal. Epstein mantuvo conexiones extensas con personas en política, negocios, entretenimiento y academia. Algunas de esas personas visitaron sus propiedades, utilizaron su transporte o asistieron a eventos donde él estaba presente. Pero conocer a Jeffrey Epstein no constituye participación en crímenes. Viajar en su avión no implica culpabilidad legal. Ser mencionado en un documento no establece responsabilidad criminal. El sistema de justicia investigó durante años, recolectó evidencia, presentó casos donde la evidencia alcanzó los estándares requeridos y condenó a las personas donde existía prueba suficiente. Los documentos están disponibles públicamente. Cualquier persona puede revisarlos en archivos de cortes federales. La verificación independiente es posible mediante consulta del sistema PACER. Este análisis presentó hechos documentados, testimonios registrados, procedimientos legales verificables, sin especulación, sin teorías no fundamentadas, solo lo que los registros oficiales demuestran. La complejidad del caso Epstein no se puede reducir a titulares simples. Requiere análisis cuidadoso, distinción entre categorías, comprensión de procedimientos legales y, sobre todo, requiere separar hechos confirmados de especulación. Los documentos revelan una historia más matizada que cualquier narrativa simplificada, y esa complejidad merece ser comunicada con precisión.